Muy buenas noches, buenas madrugadas, amigos. Es jueves 11 de mayo de 2023. Son las 2:37 de la madrugada del jueves, repito, 11 de mayo de 2023 en Madrid. Bueno, vamos con el video número 12 del que se conoce, dependiendo de qué autor, dependiendo de con cuál autor estamos tratando. El que se conoce como el siglo XX corto. 1914-1989. Este es el video número 12. Y hemos llegado a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de continuar, le pido a mis seguidores que le den, que por favor se hagan, bueno, que que se suscriban a este canal y le den a la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un nuevo video. Y primero una aclaración, debido a lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas, creo que hace 3 semanas, por eso estuve un tiempo sin subir videos ni de historia ni de filosofía, pero sobre todo no de historia. Bueno, porque a ciertos españoles nacidos en España les molesta. Dicen que quiero llamar la atención. Y yo creo que este canal, el canal de Historia y Política, todos los que me siguen desde el año 2009 por YouTube y las diferentes redes sociales, 2009, 2023, 14 años en redes sociales, 14 años en YouTube. Bueno, todos los que me han seguido y que me siguieron muy especialmente entre los años 2011 y 2014, 2015, y me seguían en aquel legendario canal 2009 CLEA, que la censura de YouTube, es decir, de Google, eliminó. Les digo a los que aún me siguen en mis diversos canales, porque ahora no tengo uno solo, sino muchos, y bueno, son canales, trato de hacer canales temáticos. Yo no empecé a hacer estos videos para los españoles nacidos en España especialmente. Yo comencé en YouTube haciendo videos porque necesitaba expresar un montón de cosas, tanto sobre Venezuela como sobre mi vida privada. Aunque mi vida es semi-privada o semi-pública, como lo quieran ver, ¿no? Y en esa vida semi-privada o semi-pública me refiero a mi faceta de poeta, que durante toda la vida me ha caracterizado, ¿no? Aunque la poesía me ha abandonado, no creo que eso sea malo, en el año 2015, cuando falleció mi madre.
No quiero ponerme ahora a hablar de los poetas que dejan de escribir antes de morir, porque llevo 8 años sin escribir poesía. Sobre por qué dejé de escribir poesía, pues simplemente dejó de ser una necesidad. Yo escribía poesía por necesidad. Pues la poesía, y de esto grabaré algún video para Clea Forever, o para 2009 Clea, un nuevo 2009 Clea que he creado. Hablaré de esto. De la poesía y del pluripremiado poeta oficial venezolano. Él es así como una parte del escudo de Venezuela, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero decir que estos videos realmente no estaban hechos para los españoles, nacidos en España, porque somos un montón los nacidos en Venezuela, ¿no? Y se van a tener que ir acostumbrando. Lo que pasa es que no son como yo. Los otros hijos de españoles nacidos en Venezuela son más serviles, son sumisos, no son intelectuales. Y si acaso lo son intelectuales como el poeta ese pluripremiado por España, ese opositor venezolano que goza de todas las prebendas que Venezuela le puede ofrecer a un gran intelectual. Pero resulta ser que a ese que llaman el gran asesino de Maduro y al que nuestro pluripremiado poeta Maduro no le ha tocado un pelo, y nuestro pluripremiado poeta es un opositor acérrimo a Maduro. Sin embargo, trabaja en una universidad pública venezolana. Lo publican las editoriales del Estado venezolano, etc. Todo eso que es esa falsa oposición venezolana, o mejor dicho, con el tiempo la oposición venezolana, o sea, el chavismo empezó hace 30 años o más. No empezó con el primer golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. No, empezó antes. Digamos que ese fue el primer momento en que, ese fue el momento, el punto de inflexión donde nos dimos cuenta, que, queriéndolo o no, de que pasaba algo grave. Y ya, bueno, ya para ese momento yo sabía que era irreversible. Muchos siguieron engañándose a pesar de que vino un segundo intento de golpe de Estado, pero para mí que la aviación venezolana bombardee la capital de Venezuela y me caigan las bombas en la cabeza es ya un detalle, un aviso o una muestra, una prueba fehaciente de que algo está pasando, ¿no? Pero bueno, seguimos tratando de ignorar lo que pasaba. Pero eso estaba pasando desde hacía más de 30 años, esto los estoy contando desde hoy en día, o más de 35, o tal vez 40. Porque yo me enteré de esa conjura cívico-militar sobre el año 82, no sobre el año 82, en el año 1982. Y han pasado 41 años. Me enteré que existía una conspiración cívico-militar en 1982. Me enteré porque tenía una pareja que participaba en esa conspiración. No me lo tomé en serio. Pensé que era... No me lo tomé en serio. Este no es un video para hablar de eso, ¿no? Y bueno, lo que quería decir en estos videos sobre la Segunda Guerra Mundial
veremos cosas, los oyentes que son venezolanos escucharán cosas que les harán recordar Venezuela, ¿no? Como el colaboracionismo. Cuando hay un movimiento que ya lleva 40 años jodiendo o más, seguramente más, que yo me haya enterado hace 41 años, a los 22 años, no quiere decir que, obviamente quiere decir que ya existía. Bueno, cuando un movimiento, que además ha llegado al poder hace más de 20 años, y que se ha instalado en el poder, cuando esto dura tanto tiempo, obviamente en algún momento surgen los colaboracionistas. Y, entre comillas, la intelectualidad venezolana, la falsa intelectualidad venezolana, los falsos escritores y poetas venezolanos, sobre todo la intelectualidad literaria que pretenden ser escritores. Soy un escritor serio, dice un mulatico que vive por Andalucía y que España también premió, le dio uno de sus tantísimos premios. Yo le diría a la reina emérita que mejor deje de cobrar ese sueldo que todavía le pagan. Al rey emérito no, pero a ella sí. Y deje de estar dándole premios de literatura, de esto, de aquello. Ella no entiende ni lo que está haciendo, a colaboracionistas venezolanos que viven la mar de bien en Venezuela y cuando vienen a Madrid viven la mar de bien en Madrid. Y comiéndose unas cigalas y un buen pulpo, dicen, ay, es que en mi país hay una dictadura comunista. Una dictadura comunista en un país donde la propiedad privada sigue existiendo de forma plena. Una dictadura comunista cuando tú entras y sales del país cuando te da la gana. Una dictadura comunista, repito, que no te quitó tu casa, ni tus carros, ni tu campo de golf. Una dictadura comunista con libertad plena de expresión. A Chávez y a Maduro le decían de todo y le siguen diciendo de todo. Por las redes sociales, por la calle y hasta en la cara. Señores, ¿eso se parece a lo que hay en Corea del Norte? Me temo que no, ¿no? Cuidado y abres tú la boca en Corea del Norte. ¿Eso se parece a Cuba? No, mi amor, los venezolanos no tienen que salir en patera, ni en balsa para llegar a Miami, ni en ninguna parte. Salen y entran en avión. Eso no es Cuba. Mucho menos es la China o Irán, país con el que también han comparado a Venezuela, ¿no? Que bueno, entre Irán y Venezuela, además que Irán es un país con un gobierno islámico, es otra cosa, ¿no? O Afganistán, a lo mejor también la quieren comparar con Afganistán, ¿no? En Venezuela hay libertad plena religiosa. Plena, y me disculpan por este inciso, dentro de los videos de historia del siglo XX. Esto también es siglo XX. En Venezuela hay libertad de culto. Y la hay porque la implementó Chávez en la Constitución de 1999, que es la Constitución vigente y es la Constitución de Hugo Chávez. Antes de 1999, en aquella maravillosa democracia perfecta que vinieron unos gorilas a derribar, antes de 1999, y yo nací en el 60, es decir, que en el año 2000, en 2000 cumplí 40 años. Antes de 1999, en Venezuela la religión era una sola y el país era oficialmente católico, ni siquiera cristiano, católico. Es decir, que yo, agnóstica, estaba fuera de la ley. Y mis compañeros del Colegio Alemán de Caracas, del Humboldt-Schule, voy a grabar un video porque Boris, no Boris Izaguirre, Boris y el apellido termina en Man, claro, es judío. Boris ha acusado al Colegio Humboldt de ser un nido de nazis
Yo me gradué en el Humboldt, 13 años en el Humboldt-Schule de Caracas. Una española en un nido de nazis y salí viva. Boris, estás abusando. Estás abusando. Ha dado la vuelta al mundo tu comentario de que mi colegio es un nido de nazis, que hasta matan a los alumnos. Pero tú estás loco, ¿qué te pasa, chico? La cirugía plástica te dejó fly. Estoy hablando aquí en venezolano. Te dejó fly la cirugía plástica, porque te hiciste una cirugía plástica y te metiste un balón gástrico antes de instalarte en España con tu nuevo físico, el nuevo físico de tu esposa, una nueva nacionalidad que conseguiste a través de tu esposa y que ella consiguió por tener un apellido sefardí. Cuando de española no tiene nada. A ese sí no le dicen que no es español, ¿no? Les da miedo españoles nacidos en España. Les da miedo decirle a un judío, con todo el poder que los judíos tienen. Claro, el poder de los judíos es sobre todo en América, son los dueños de América. Y cuando digo América no me refiero a los Estados Unidos, sino a toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Yo creo que todo el mundo sabe que los judíos son los dueños de América. Controlan todo el comercio, todo. La economía americana, norteamericana, canadiense, suramericana, centroamericana, argentina, toda esa economía está controlada por los judíos. Como alguna vez controlaron Europa y ahora pretenden volver a hacerlo. Y este video es nada menos que de la Segunda Guerra Mundial y me estoy basando en libros que por supuesto tienen un punto de vista que es el oficial en la Unión Europea, ¿no? Alemanes malos, resto del mundo bueno. Japoneses malos, Truman bueno. Este video lo voy a hacer con esa bibliografía. Es la historia oficial. Alemania perdió la guerra. Pero esto se revisará algún día, ya yo no estaré por acá. Lo que le quería decir a los españoles que les molesta que yo grabe videos de historia es que se calmen. Yo no los grabo para ustedes, los españoles nacidos en España, que algunos son incluso negros puros, africanos puros, pero como nacieron aquí y pronuncian la C y la Z, cosa que yo no hago porque yo no voy a hablar, yo hablo como me sale. Y si tengo acento caraqueño es porque soy caraqueña. Pero eso no me resta españolidad, o cómo se dice. Les molesta que una mujer hable de historia de España, una mujer venezolana con voz venezolana. Esto molesta en este país por varias cosas. Una, porque soy venezolana y oso hablar de historia de España. Para ustedes soy venezolana. Es una pobre venezolana que vive de ayuditas del Estado. Eso me dijeron que ustedes están colocando por allí, en internet. Señores, si me conocieran bien, espero que este ventilador no interfiera en el sonido, es que tengo calor. Si me conocí, por eso me puse esto, para que el ventilador no interfiera. De todos modos no lo tendré prendido mucho tiempo. Déjenme decirles, señores, que hay muchos de ustedes que me atacan, pero hay gente en los grupos de WhatsApp, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, WordPress. Hay gente que no habla, hay gente que nunca interviene, hay gente que tiene un Facebook y nunca pone nada. Lo mismo con Twitter, lo mismo con los grupos de WhatsApp,
¿Quiénes hablan en un grupo de WhatsApp? Supónganse que tiene 50 personas y son 10 las que están siempre ahí tecleando, ¿no? Los otros leen, callan y me llaman. Concha, mira esta captura de pantalla. O sea, esto es solo un detalle, ¿no? Ella no es española, es venezolana. Xenofobia. Vive de unas paguitas que le da el gobierno, es una pobre mujer. Señores, hay capturas de pantalla por todos lados que me mandan, gente a la que le caigo bien, a diferencia de a los que le caigo mal. Ustedes son imbéciles, porque parecen imbéciles, ¿no? Ustedes no ven que hay un gentío en los grupos de WhatsApp y que la mayoría nunca interviene. La mayoría está ahí para recibir archivos que necesita, pero no interviene. Entre otras cosas, no interviene para no ser objeto de la puntería de los haters. Porque cuando tú intervienes mucho, sea en un grupo de WhatsApp, o en tu Facebook, o en tu Twitter, o en tu Instagram, o en tus canales de YouTube, si tú estás permanentemente interviniendo, vas a tener haters, va a haber gente que te va a decir de todo y se va a formar una comunidad de gente que te va a odiar, porque así es el mundo, o mejor dicho, así es el bicho humano, así es la naturaleza humana. Entonces, como mucha gente sabe cómo somos los humanos, hay gente que no abre la boca nunca, pero en confianza sí le dice a gente en la que confía, y en mí se puede confiar, si me dicen algo en privado, que están diciendo esto y aquello. Me dicen que cierto delegado estudiantil está nervioso. Teme que yo le ponga una denuncia. No te pongo una denuncia, y te lo voy a decir en venezolano porque me da ladilla, pero lo tuyo ha sido acoso telemático. Lo tuyo ha sido xenofobia. Lo tuyo ha sido clasismo al revés, porque eres un resentido social. Bueno, sigo. Lo del colegio lo dejo para CLEA Forever o para la nueva 2009 CLEA. Hay que volver a combatir. Lo que les estaba diciendo, estos videos no están concebidos para los españoles nacidos en España. Ahora, si los quieren ver, bien. Estos videos están concebidos simplemente para quien los quiera ver, sea japonés, inglés, húngaro, congoleño, nigeriano, senegalés, colombiano, ecuatoriano. Pero, por supuesto, sobre todo, estos videos están dirigidos a los venezolanos. ¿Por qué? Porque soy venezolana. Y yo en Venezuela era profesora universitaria, lo que aquí pomposamente llaman catedrático. Hay cada catedrático aquí. Hay uno que dice Washington, Washington, Washington. Aprendan a hablar inglés, coño, que me tienen harta. Bueno, españoles nacidos en España. No estoy aquí tratando de enseñarles a ustedes que son tan cultos algo de historia. Mis videos son dirigidos a quien los quiera ver, pero en mi corazón está Venezuela, Colombia, etc.
Argentina, países donde me veían mucho y algunos me siguen viendo en los diversos canales que tengo. A unos les gustan más otros canales que otros, ¿no? Ya no tengo el número de afiliados que tenía en aquel canal que YouTube con su maldita censura destruyó. ¿Y por qué lo cerró? Bueno, porque las verdades no le gustan al sistema. Atacarme a mí es porque ustedes, españoles nacidos en España, cobardes, los que se han metido conmigo, xenófobos, es porque ustedes no se atreven a atacar, por ejemplo, a la monarquía o a atacar a Europa. Ustedes tienen miedo de usar la libertad de expresión. Ese miedo está justificado porque realmente en Europa no hay libertad de expresión y en España, que para que te pertenece a Europa, no la hay tampoco. Entonces es muy fácil dirigirse en contra de Concha Seijas, ¿no? Pero Concha Seijas tiene mucho camino andado. Concha Seijas se ha enfrentado a gente como Hugo Chávez. ¿Qué me importan a mí 4 pelagatos resentidos? Así que si quieren ver los videos bien, y si no también. Ahora, para información también de esos españoles nacidos en España, no como yo que soy una española genéticamente pura. Esto ya ha sido un chiste, pero como los españoles no captan la ironía, no captan la ironía ni el sarcasmo. Esto es un chiste y además tiene que ver con algo que dijo Trump hace un tiempo. Trump dijo, yo soy biológicamente perfecto o algo así. Bueno, por eso dije española genéticamente pura. Primero, los españoles somos mestizos, ¿no? Pero genéticamente, alguien me dijo bruta. La reina Sofía sí tiene sangre española. ¿Cuándo dije yo que no la tuviera, que no la tenía? Yo nunca he negado que la reina Sofía pueda tener. Es verdad que no me he estudiado esa parte de la historia todavía. O sea, la genealogía de la reina Sofía y de dónde viene y de qué familias viene, todavía no me la he estudiado. Estoy en ello, estoy empezando a conocer las distintas dinastías monárquicas europeas a lo largo de los siglos. Yo no dije que no tuviera sangre española, yo dije que era griega. Y al lado mío, yo tengo 100% sangre española. ¿Eso qué quiere decir? Sangre de los íberos, luego de los romanos, que fueron los dueños de la península, luego de los vikingos, de los hunos, que también pasaron por aquí, de los visigodos, lo estoy diciendo en desorden, de los celtas, de los árabes, por supuesto, de los musulmanes, es que tuvieron casi toda la península, de los judíos. Todas esas sangres están en mí. La sangre árabe, judía y celta es la que más se me nota. Pero yo tengo, o sea, esas sangres llevan en España siglos. Por eso digo que soy 100% española, de sangre. No de nacimiento, de sangre. Pero la reina Sofía no puede decir eso. Ella no es 100% española. ¿Qué tiene? ¿10% de sangre española? Si es 10% es mucho. Su aspecto físico no es español. Su cara no es española. Y a pesar de que domina muy bien el español, para oídos finos hay un acento extranjero. Señores, tienen a quien atacar, pero no se atreven y me atacan a mí. Pero yo mantengo que en este país hay mucha gente que de española no tiene nada. Bertín Osborne, ese pobre machista,
es mucho más irlandés que español, sin detrimento para Irlanda. Irlanda es un gran país, tanto el norte como el sur. Tanto la Irlanda británica como la Irlanda libre. El que no es una gran persona es él. Tengo más sangre española incluso que el rey de España, el actual rey, porque su madre es, o sea, 50% griego, o sea. Por eso es que les preguntaba, ¿qué significa ser español? Tener sangre española, tener acento español, porque ustedes cuando alguien habla con acento español, lo aceptan inmediatamente, dicen es español, aunque parezca un inca. Me dijeron, ay, eso es racismo contra los incas o contra los ecuatorianos. No, he dicho que aunque parezca un inca, lo consideran español. ¿Dónde está el racismo allí? Es una descripción. Descripción. Después, cuando lamenté que a Trump le robaran las elecciones, me decían, es Trump, es alemán, hay que odiarlo, es alemán, peligroso. Pero no sean imbéciles. Pero qué imbecilidad tan grande. El apellido ciertamente no era Trump, sino Drumpf, con PF al final y con D al principio, Drumpf, y es el apellido de sus abuelos maternos, que sí, los abuelos maternos eran alemanes. Y por parte de los abuelos paternos, Donald Trump es, no sé si irlandés o inglés. Sí, que la mitad de su sangre es alemana, sí. Pero van a relacionar ustedes a Donald Trump ¿con qué? Con el nazismo. Porque aquí no pasó nada, ¿no? El nazismo duró mucho menos que el franquismo, ¿eh? Y el nazismo era una ideología, tenía unos preceptos, ¿no? Había un librito, Mein Kampf, Mi lucha. ¿Dónde está el librito español? No, los españoles cuando se convierten en dictadores y asesinos, ni siquiera tienen un librito porque no saben escribir. Lo que tienen es un montón de hombres fusilando gente y depositando los cuerpos en fosas comunes a todo lo ancho y largo de la península. Y quién sabe si hasta tiraron cuerpos al mar, porque durante el franquismo hubo fusilamientos hasta 3 horas antes de la muerte de Franco. Un Franco moribundo, y lo vi yo por la televisión desde Venezuela, vi en 1975 a un Franco moribundo al que le quedaban horas de vida pararse como pudo y frente a un micrófono decretar el fusilamiento de unas pobres personas. ¿Qué tienen ustedes que decir de Alemania? ¿Qué tienen que decir de Alemania? Bueno, vámonos con... Bueno, y saludos a los venezolanos, es decir, saludos a Estados Unidos, saludos Italia, saludos Francia, saludos Alemania, por supuesto, saludos Colombia, saludos Argentina. Fabio, que estás en Argentina, saludos Panamá, saludos México, etcétera, que es los países donde están mis amigos venezolanos. Porque mis amigos venezolanos ya no estamos en Venezuela. Nosotros ahora somos ciudadanos del mundo. Estamos en todo el mundo. Saludos Colombia, que sé que me ven mucho y me quieren mucho. Saludos Argentina, que también me ve mucho. Saludos Alemania. Saludos Cecilia. No te preocupes que no voy a decir tus apellidos. Bueno,
Ya les hablaré en otro video de lo que pasó con el colegio. Video número 12 sobre el siglo XX corto. Y hoy entramos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Serán varios videos para que los puedan digerir mejor. Alguien me dice, pero ya no tienes tanta gente afiliada a tus canales como suscrita a tus canales como antes. Porque estoy haciendo canales no comerciales. En 2009 era un canal escandaloso y vivía del escándalo. Por eso la gente se suscribía como loca, porque la gente consume escándalo. Estos son canales temáticos para gente que quiere aprender cosas. No es un video, no es un canal dirigido a obtener millones de suscriptores y ganar dinero con eso y producir escándalo. Es un canal de historia, básicamente. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Y me disculpan el preámbulo, pero es que en las últimas 3 semanas ha habido gente perturbándome. Casi que echándome de la península ibérica porque no soy española. Ay, nada como vivir en el país donde uno nació, sinceramente. Y ayer escuché a Diosdado Cabello. Bueno, los españoles no saben quién es y tampoco se los voy a informar porque no les interesa. Ayer escuché a Diosdado Cabello diciendo que regresáramos a Venezuela. Es que se está quedando vacía. Ya somos el 60% fuera. De cada 5 venezolanos, 3 estamos fuera. Cuando yo me vine, de cada 5 ni siquiera 1 estaba fuera. Pero eso fue hace más de 18 años. Bueno, Diosdado, si me das una casa cómoda, me conformo con un apartamento. No, una casa, que Caracas es sísmica. Mejor casa. 2 pisos y puertas anchas para poder salir corriendo. Un par de carros, coches, porque en Venezuela sin coche no llegas a ninguna parte en Caracas. Y una renta mensual para vivir, acceso a viajar. Bueno, que la renta me llegue también para viajar, porque tengo que viajar a comprar medicamentos, que allá no hay, ¿no? A no ser que me coloque yo de importadora, pero no tengo, a pesar del máster del MBA, no tengo músculo comercial. Yo no soy una comerciante, soy un intelectual y un artista. Lo de la poesía lo hablaremos en otro canal. Y del poeta pluripremiado. La Segunda Guerra Mundial. Una guerra mundial porque afectó al mundo entero. Y una guerra total, igual que la Primera Guerra Mundial, porque afectó no solo a militares, sino a civiles. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, afectó más a civiles que a militares. Bueno, los militares son menos en cantidad y con las nuevas armas que había, sobre todo la aviación, y no solo esa, pues la aviación no era nueva, pero porque ustedes quieren encontrarme fallos, ¿no? La nueva aviación mejorada, por decirlo así. Bueno, las nuevas armas y todo eso hicieron que la guerra fuera total. ¿Qué es una guerra total? Una guerra de la que no se salva nadie. De la que no se salva dentro de un país que es atacado nadie. Ni civiles, ni militares, ni los perros, ni los gatos. Todo el mundo es afectado. De diversas formas, incluyendo la muerte y las mutilaciones y todas las cosas horribles, ¿no? Una guerra total. Bueno, en el video anterior hablábamos de cómo se estaba formando el escenario, cómo se estaba formando el escenario preciso para que fuese posible una Segunda Guerra Mundial.
Y estábamos hablando de cómo Alemania pues iba aumentando su territorio. Pero el 1 de septiembre de 1939, falta para el 89, donde termina esta serie, ¿no? Faltan 40 años desde este momento. Y voy a tener que hacerlo rápido. Bueno, el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán, con más de 1.000.000 de soldados, hay que verle la cara a 1.000.000 de soldados, cruza la frontera con Polonia. Yo, como estudié en un colegio alemán, por cierto, que la mayoría en ese colegio eran protestantes, o sea que en esa maravillosa democracia que Chávez destruyó, estaban fuera de la ley, porque el país era católico. La Constitución de 1961, hecha por Rafael Caldera, ese desgraciado, decía: la religión de este país o de la república es la católica, punto. Ahora hay libertad de cultos gracias a Chávez y a Maduro, a quienes ustedes llaman, cuando digo ustedes me refiero a los que insisten en que hay una dictadura en Venezuela. En Venezuela hay un mal gobierno, se puede decir que hay un gobierno de maleantes, pero eso no es una dictadura y mucho menos un régimen comunista. Eso de régimen comunista no tiene nada. Bueno, el 1 de septiembre del 39 el ejército alemán, con 1.000.000 de hombres, hay que verle la cara a 1.000.000 de hombres en aquella época, cruzando una frontera, cruzaba la frontera con Polonia. 2 días después, el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia le declaraban la guerra a Alemania. Comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Comienza la Segunda Guerra Mundial cuando habían pasado poco más de 20 años del final de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Para que hubiese otra guerra de esa magnitud, 20 años era muy poco tiempo. Algunos autores, algunos historiadores hablan de una sola guerra y sitúan su comienzo en 1936, con el comienzo de la Guerra Civil Española y su final en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una nueva concepción histórica de lo que pasó en el siglo XX, sobre todo en Europa, ¿no? Estamos hablando en este momento de Europa. 1936-1945. Y hay otros historiadores más audaces aún que dicen que la guerra fue un continuum desde 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, hasta 1945. 1914-1918, la Gran Guerra, del 18 al 39, la preparación, una taima, como decíamos en el colegio, un receso mientras nos volvemos a armar. Del 18 al 36 el receso, en el 36 estalla la Guerra Civil Española y cuando acaba en el 39, si es que se puede considerar que acabó en ese año, continúa cuando se riega por toda Europa hasta 1945. Una primera mitad del siglo en guerra. El siglo XX, pero sobre todo el siglo XX europeo, la primera mitad del siglo XX europeo fue guerra y nada más que guerra. Eso de los maravillosos años 20 es más un mito que una realidad, pero en algún otro momento hablaremos de eso. Aunque en esta serie de videos hablamos de los años 20, pero desde el punto de vista, no desde el punto de vista de los intelectuales y artistas que se reunían en París, sino desde el punto de vista más bien político e histórico y no de los movimientos artísticos, ¿no? Bueno, al igual que la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, el conflicto se inicia en Europa
Y al principio parece un conflicto interno en el viejo continente, ¿no? Aunque, ojo, paréntesis, ¿no? Japón ya estaba ampliando su territorio, ya Japón estaba en guerra. Ya Japón había atacado a la China, se había apropiado de un territorio, etcétera, ¿no? Pero en Europa se piensa, bueno, que es un conflicto interno europeo, ¿no? Y tal vez al principio los Estados Unidos y el resto de América también pensaron eso, y quizás el norte de África también lo pensó, pero eso cambió. Pero digamos que se origina en Europa, otra vez, por segunda vez. Esto recuerden que la guerra que hay actualmente, que tiene carácter mundial, porque la guerra de Ucrania no es una guerra de Rusia contra Ucrania, ni solamente una guerra, como he dicho muchas veces, sobre todo en el canal Clear Forever, no solamente una guerra de Estados Unidos contra Rusia en territorio ucraniano. Es una guerra que se ha originado en Europa y que puede terminar en una tercera guerra mundial. Es una guerra ideológica, no territorial. Pero vamos a dejar Ucrania quieta por un rato. Bueno, después de la primera fase en que parece un conflicto interno dentro del viejo continente, o como decía Nietzsche, de esa ridícula península del Asia, que es Europa, y geográficamente es una península de Asia, ¿no? La división en 5 continentes es una división política. Geográficamente podríamos decir que hay solamente 2 grandes masas continentales, la americana y la asiático-europea africana. Y bueno, Australia abajo, ¿no? Realmente Europa geográficamente no es un continente, es una península de Asia. Es bueno comenzar a llamar a las cosas por su nombre, porque los conflictos del siglo XXI, que se están empezando a parecer a los de comienzos del XX, también provienen de no nombrar a las cosas por su nombre. Europa es una falacia. Europa no es un continente, no existe. Europa es una península de Asia. Y creo que todo el mundo ha visto geografía y sabe lo que es una península. Y España es una península de Europa. Italia otra, Grecia otra. Muchas penínsulas, ¿verdad? Hay muchas más, ¿no? Bueno, superada esta primera fase, donde la guerra se inicia en Europa, la guerra se extiende por todo el planeta y alcanza la mayoría de la población mundial. Donde no hay tiros y bombas, hay consecuencias económicas que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, para América del Sur o Latinoamérica, quizás fue positivo porque producía, o sea, brindaba los recursos naturales que necesitaba esa guerra, los exportaba y también fabricaba cosas que ya, o sea, cuando hay una guerra que abarca toda Europa, ya Europa no puede fabricar lo que se necesita para vivir, ¿no? Entonces, esto creó un dinamismo en América, en toda América, de fabricar cosas para ser vendidas en Europa y también todo lo que es el material de guerra o parte de él, y hubo países que se enriquecieron, ¿no? O sea que esto afectó a todo el mundo, para bien o para mal, pero sobre todo para mal, por supuesto. Además, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo. Siguen existiendo, o sea, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial nos siguen haciendo daño, y las causas de la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo. O sea, señores, que esto no se ha acabado. Ya tardaba en explotar y explotó en Rusia y Ucrania.
Y ya había habido un preámbulo en la ex Yugoslavia. El que no quiere ver, como decía nuestro comandante Chávez, que dice además la Biblia, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Traten de usar la vista, la mía está muy deteriorada, pero la uso, y de usar las orejas, el oído, a ver si se dan cuenta de lo que está pasando. No, no estoy agresiva. No es con ustedes, Medellín, Cali, Caracas, no. Es con, a lo mejor es con Castilla, con Extremadura, con Andalucía, pero no con Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra, que esos son clase aparte. Por eso España habla tan mal de ellos. Los vascos y catalanes respetan las ideas ajenas. Yo creo que toda España podría tratar de comportarse como ellos. Porque ustedes quieren que el mundo entero crea que el País Vasco es ETA y Cataluña es unos desgraciados que quieren dividir España. No, ni Cataluña es eso, ni el País Vasco es ETA. Son mucho más que eso y ETA ya no existe. Yo no sabía que quedaban tantos franquistas, porque voy a decir una cosa importante, llamar a los franquistas fascistas, como lo hace la izquierda en España, es un error. ¿Por qué es un error? Porque el franquismo es peor y el fascismo tenía ideología y Hitler era inteligente. Los malvados también pueden ser muy inteligentes, pero el franquismo no tenía ideología, porque llamar al nacionalismo español ideología es verdaderamente patético, ¿no? E inteligencia, Franco por ninguna parte. Entonces, esta vulgaridad que hubo aquí llamada franquismo no se puede comparar con el nazismo alemán. Quizás un poco con el fascismo italiano, pero el franquismo es demasiado vulgar para llamarlo fascismo. En lugar de llamarlos fachas, hay que llamarlos francos. Los francos. Un puto franco en lugar de un puto facha. Bueno. Ya dijimos que la guerra se extendió por todo el planeta y que afectó a la mayoría de la población mundial. Fue una guerra de gran duración. 6 años son muchos para una guerra de ese calado. En gran parte por las importantes victorias iniciales de los alemanes y el control que ejercieron prácticamente en toda Europa menos Gran Bretaña, menos el Reino Unido, lo que obligó a una dura y larga etapa de recuperación de Europa por parte de los aliados. Esta nueva contienda también fue una guerra total, ya lo dije, ya que no afectó solo a los soldados que lucharon en el frente de batalla, sino a la población civil, que fue la principal víctima de los actos bélicos o de las acciones bélicas. Los civiles son los grandes receptores de toda la violencia que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra prácticamente contra los civiles. Cuando digo civiles, incluyo a los niños, a los ancianos, a los desprotegidos. Los bombardeos aéreos sobre ciudades y las actuaciones de los ejércitos de ocupación trajeron mucha violencia, mucho horror y una sangría de la población civil. Un horror y unas matanzas sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra puede ser considerada más una guerra ideológica
que una guerra entre estados. Y aquí me quiero detener un poco. La Primera Guerra Mundial, y lo dijimos en los videos de la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial, que no era necesaria, que creo que también lo dijimos, era una guerra, fue una guerra entre naciones, una nación contra la otra, ¿no? Naciones que querían ser las más poderosas de Europa y peleaban entre ellas. Además estuvo alimentada, las causas de esa guerra fueron alimentadas por diversas alianzas y pactos que había entre unas naciones y otras. A veces eran pactos entre tres naciones, a veces eran pactos bilaterales. Había un entramado de pactos y de alianzas dentro de Europa que hicieron posible la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la otra gran causa de la Primera Guerra Mundial fueron los nacionalismos, alianzas, pactos y nacionalismos. Ahora, yo espero que me escuchen con el ventilador porque yo me muero de calor. Ahora, es que no quiero tener esto así. Ahora, esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, es diferente, es una guerra ideológica. Es una guerra del fascismo contra las llamadas democracias. El fascismo, Italia y Alemania y Japón, y las democracias, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Muchos dicen que fue una guerra de los aliados contra el eje. Si los aliados eran, repitamos, Estados Unidos, bueno, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos cuando se sumó, y el eje eran Italia, Alemania y Japón cuando se sumó al eje. Ahora, la Unión Soviética era un tercer actor en esta guerra. Algunos lo consideran parte de los aliados solo durante la guerra. No, bueno, jamás fue parte de los aliados, pero en algunos momentos se unieron para realizar operaciones conjuntas simplemente por necesidad de la guerra, ¿no? Pero la Unión Soviética no tenía las mismas intenciones de Gran Bretaña, Francia y Norteamérica, o los Estados Unidos, perdón. Y es un tercer actor, pero un tercer actor importantísimo, ¿no? Un tercer actor que al principio iba a ser no beligerante, ¿no? De hecho, hubo un pacto entre Alemania y Rusia para no atacarse mutuamente. Perdón, Alemania y la Unión Soviética, porque ya era la Unión Soviética desde 1917. Esta era una guerra ideológica. Fascismo contra esa cosa que llaman democracia. O que llaman países liberales. El fascismo italiano, el fascismo alemán contra los regímenes liberales de Gran Bretaña y Francia, ¿no? Ahora, ¿qué era la Unión Soviética? Era un régimen comunista, ¿no? Entonces, era una pelea entre las democracias liberales, los estados totalitarios fascistas y el estado totalitario comunista. En algún momento fueron, al final, los fascistas contra los estados liberales y también contra el comunismo. Es decir, el fascismo no quería a los estados liberales, pero tampoco quería al comunismo, ¿no? Pero fue más bien una guerra ideológica que una guerra entre naciones. También prueba de ello es que en más de un país hubo fuertes divisiones y España es un clarísimo ejemplo. La Guerra Civil Española fue una guerra de nacionalistas, fascistas, el partido, o sea, el Frente Nacional de Franco contra republicanos, una guerra, bueno, de una democracia incipiente que estaba naciendo contra un bando que se suponía pretendía reinstalar la monarquía, pero
al finalizar la guerra, lo que hizo fue apoderarse del país e instalar un régimen totalitario, como lo fue el régimen de Franco. La principal, a mi modo de ver, razón por la que se alzan los nacionales, como los llamaban en España, era el miedo al comunismo que les infringía la Segunda República. Para ellos la Segunda República significaba comunismo, a pesar de que tuvo gobiernos de derecha, y el miedo al comunismo fue el que hizo que Franco y sus aliados, los del bando nacional, se hacían llamar bando nacional a pesar de que los golpistas eran ellos, bueno, quisieron combatir eso que para ellos era el comunismo. Para Franco la Segunda República encarnaba el comunismo. A pesar de que tuvo gobiernos de derecha, pero bueno. Entonces, hubo fuertes divisiones en muchos países, ¿no? Y enfrentamientos internos y hasta guerras civiles entre simpatizantes del fascismo y los antifascistas. Entre los antifascistas había desde liberales hasta comunistas, como acabo de decir, ¿no? Era todo el mundo contra el fascismo al final de la guerra, ¿no? Es decir, desde un país como el Reino Unido, liberal, hasta un país como la Unión Soviética, ambos contra el fascismo. La guerra condicionó la economía de todos los países, como pasa con todas las guerras, cuyos recursos se emplearon con un objetivo bélico, como pasa con todas las guerras y está pasando ahora con la guerra de Ucrania. La estamos financiando todos los europeos mediante la inflación, por ahora. El Estado, de nuevo, tomó las riendas de la economía. Cuando hay una guerra total, el Estado siempre toma las riendas de la economía. Mientras que la mujer, mientras el hombre iba a los frentes de batalla, la mujer vuelve a ocupar, como en la Primera Guerra Mundial, los puestos de trabajo en fábricas y oficinas. Solo que esta vez esas mujeres no van a querer abandonar esos puestos cuando termine la guerra. Esta guerra, lamentable, sirvió para que las mujeres al final de la guerra dijeran: nosotras queremos seguir trabajando, o sea, queremos seguir teniendo, ahora que hay paz, todavía queremos trabajar más aún para poder tener nuestra propia independencia, ¿no? Es decir, que la Segunda Guerra Mundial, y esta no era la intención de la guerra, ayudó a la emancipación de la mujer. A pesar de que en esta guerra hubo más mujeres violadas que nunca antes en la historia de la humanidad. Y no solo en Europa, sino fue dramático también en la China. En cuanto a las innovaciones técnicas en materia militar, la más impresionante fue la sufrida por la aviación. La aviación fue objeto de grandes innovaciones tecnológicas. Aparecieron los bombarderos cuatrimotores, capaces de transportar a gran distancia un buen número de bombas, por ejemplo. Ahora, antes de la guerra ya se pensaba en la utilización de los bombardeos para la destrucción de la industria del país enemigo, e incluso para debilitar psicológicamente la resistencia de la población, porque cuando tú destruyes la industria se deja de producir. Y la industria también es la industria del campo, también es la agricultura. Al dejar de producir empiezan las carencias de comida, de todo tipo de cosas, y todo eso, además de los bombardeos, además de las balas y las bombas, merma psicológicamente la resistencia de la población. ¿Para qué quieren mermar la resistencia de los civiles? Para cuando invadan ese país, la rendición sea rápida. Una población psicológicamente debilitada se rinde más rápidamente. Alemania ya había aprobado el bombardeo de ciudades durante la Guerra Civil Española, como sabemos, ¿no?
Alemania había bombardeado ya Madrid, Bilbao y por supuesto Guernica, ese pueblo en la provincia de Vizcaya. Bueno, yo estuve allí, ahora no me acuerdo si está en Vizcaya o en Álava, pero estuve en Guernica. Bueno, Guernica es famosa por el cuadro de Picasso, un cuadro que es, eh, que es un timo. Lean lo que el hermano de Carlos Saura, Antonio Saura, el escultor, escribe sobre el Guernica. El Guernica es un engaño, ¿no? Como obra de arte, ¿no? Pero bueno, el Guernica se hizo famosa por el cuadro de Picasso, pero no hay que olvidar que Alemania no solamente bombardeó con permiso de Franco, o sea, es más, Franco se lo pidió a Hitler que bombardeara Guernica, pero Alemania, la Luftwaffe, la aviación alemana, no solamente bombardeó Guernica, sino que también bombardeó en numerosas ocasiones Bilbao y Madrid. Eh, la situación cambió bueno, digamos, Alemania practicó con su Luftwaffe, con su nueva fuerza aérea, bombardeando ciudades españolas para Franco, ¿no? Ahora, este tipo de actuaciones durante la Segunda Guerra Mundial al principio fue utilizado con cautela. Por ejemplo, Alemania bombardeó ciudades polacas, pero no bombardeó París. De todos modos, todos sabemos o habremos oído hablar de la fascinación que sentía Hitler por París, porque sentía una fascinación por el arte, ¿no? La situación, sin embargo, cambió con la batalla de Inglaterra. La famosa batalla de Inglaterra, donde ambos contendientes, alemanes e ingleses, atacaron de forma intensa ciudades enemigas. En cuanto al ataque de centros industriales, los bombardeos al principio de la guerra no causaron grandes pérdidas, porque al principio de la guerra estos bombardeos carecían de precisión. Esta precisión, a medida que aumentaba la guerra, se iba perfeccionando. Es decir, la guerra activó las mejoras en la tecnología bélica. Siempre durante las guerras se mejoran las armas para matar mejor. Y bueno, a medida que transcurría la guerra, los bombardeos eran más precisos, pero al principio no eran muy precisos y no fueron muy precisos al bombardear complejos industriales. Ahora, a medida que transcurría la guerra, fueron ganando en táctica y en exactitud los ataques y aumentaron los daños económicos debido al bombardeo de centros industriales. La superioridad aliada en cuanto a la aviación se puso en evidencia con los famosos B-17, una especie de fortalezas aéreas volantes que eran capaces de transportar toneladas de bombas a miles de kilómetros de distancia. Hubo un momento en que la aviación aliada superó a la famosa Luftwaffe alemana. Mención aparte, por supuesto, merece la bomba atómica, ¿no? Tanto las potencias del eje como los aliados mantuvieron una carrera para la consecución de la bomba. O sea, estaban ambos bandos investigando rápidamente para construir la primera bomba atómica. Pero fueron los estadounidenses quienes, con la ayuda de científicos huidos de Alemania, consiguieron la bomba atómica en primer lugar. Bueno, realmente la hicieron
científicos alemanes e italianos que se refugiaron en los Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a Einstein, no debemos olvidar que es judío, ¿no? Ellos se ocupaban de la ciencia y la tecnología, pero ellos no sabían cuáles eran las intenciones de los políticos. Einstein era lo suficientemente inteligente para pensar que era posible que Estados Unidos tirara esa bomba sobre Berlín. Y él era alemán. No hay que olvidar en ningún momento que los judíos no eran otro país. Los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial eran alemanes, eran ciudadanos alemanes, ciudadanos austriacos, ciudadanos checos o checoslovacos, porque la Primera Guerra Mundial había parido esa cosa llamada Checoslovaquia, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los judíos? Eran ciudadanos alemanes, ciudadanos checos, ciudadanos polacos, ciudadanos austriacos, etc. No eran un país. Einstein era alemán y no le importó colaborar con la construcción de una bomba que podía haber sido utilizada para Alemania, para tirarla sobre Alemania, y creo que esa había sido la primera intención de los Estados Unidos. Iba a decir que afortunadamente no fue así, pero decir eso es decir que Nagasaki e Hiroshima son menos importantes que Berlín, y estoy muy lejos de decir eso, ¿no? Esas bombas no debieron haber sido lanzadas en ninguna parte. Tampoco como lo hacen actualmente. Yo me acuerdo hace como 25 años o menos, Francia lanzó 7 sobre el Pacífico para probar una nueva tecnología de bombas H. Porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran bombas de uranio que actúa por fisión nuclear, y ahora tenemos las bombas H. Ahora no, hace mucho tiempo, cuando yo nací ya existían. Las bombas de hidrógeno que actúan por fusión, no por fisión, sino fusión nuclear. En alguna época yo sabía mucho de esto porque era una fanática de la física. Y sabía de esto antes de los 20 años de edad. A los 15, 16, 17 años, yo era una fanática de la física. Se me quitó sobre los 18, 19, lamentablemente por circunstancias personales, ¿no? Que afectaron mi vida intelectual y mi vida en general. Y circunstancias que han conducido al hecho de haber terminado en España, lo cual se lo comunico a mis enemigos españoles que han decidido ser mis enemigos. Nunca fue mi intención. Yo nunca tuve intención de vivir en España. Yo nunca escogí este país. Yo estoy aquí porque soy española. Solo por eso. Ahora le he cogido cariño y me siento madrileña de adopción, aunque insistan algunos pendejos, como decimos en Venezuela, en negarlo. Y defiendo más a España que los españoles nacidos en España. Cosa notoria, ¿no? Que yo defienda más a España que los españoles nacidos en España. Decía Unamuno, y se lo digo a esta gentuza que prácticamente ha ejercido sobre mí un acoso terrible utilizando medios telemáticos, como el WhatsApp, y haciendo incluso emoticones con mi cara, etc. Les digo que Unamuno, ese gran intelectual español, decía: no puede llamarse español aquel que nunca haya vivido en Iberoamérica, en América Latina. Así que yo soy más española, yo soy más, porque 20 años en España y otros 40
pero voy a cumplir 63, estoy restándome años. Bueno, más de 40 en Venezuela y más de 18 en España me convierte en una súper española, porque América Latina fue colonia española, ¿no? La actual América Latina fue colonia española en los siglos XV, finales del XV, XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. Por ejemplo, ustedes, españoles nacidos en España, ¿conocen el castillo, el único castillo español de 5 puntas que está en América Latina? No, ¿verdad? Yo sí. Está en La Habana. Vayan, vayan para que se conviertan en españoles de verdad. Todo ese malecón de La Habana lo hicieron los españoles. Además fue la última, Cuba fue la última colonia española en América Latina. La última que perdieron, ¿no? ¿Conocen el castillo de Juan Griego en la isla de Margarita? No, ustedes van a Margarita a tomar el sol y ni siquiera saben que allí hay un par de castillos españoles que fueron construidos ahí para defenderse del ataque de los piratas, importantísimos. Uno de ellos es el castillo de Juan Griego, que es bellísimo, y lo tenemos bien mantenido. Y bueno, así hay muchas cosas españolas por allá. Bueno, quedamos en que los estadounidenses, aunque no fue solamente Einstein, ¿no? Hay el peso de cierto científico, que ahora no recuerdo el nombre y es muy conocido, italiano, en el diseño de la bomba fue mayor que el peso de Einstein. Lo que pasa es que ese italiano no era judío, y los judíos siempre tratan de apropiarse de todos los nuevos inventos, de todas las obras de arte, y eso ha sido así siempre y sigue siendo así. En América lo hacen, en toda América, en Venezuela lo hacen. Y habrá videos sobre eso, de cómo los judíos se apropian del arte y no quieren que entre nadie que no sea judío al mundo del arte. Eso me ha pasado a mí en Venezuela como poeta. Las poetas venezolanas son oficiales, son casi todas judías y no quieren a alguien que no sea judío en su gremio. No, señores, yo soy mejor poeta y más auténtica que todas ustedes juntas y no soy judía. Puede que tenga sangre judía, pero eso no lo sé. No puede ser que los judíos en Nueva York se apoderan de toda la cultura y quieren ser los que descubrieron todo y los que hicieron los mejores cuadros. Y bueno, hay mucha falsedad en todo eso. Y los judíos evitan que tú entres en el mundo de la literatura. En América sucede, en toda América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, los judíos quieren impedir que tú entres en el mundo de la literatura, sobre todo en el mundo de la literatura, no tanto en el de las artes plásticas, ¿no? En el mundo del teatro tratan de evitar que entres porque no eres judío o judía. Y eso mismo lo hicieron en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. En la autobiografía de Stefan Zweig, un judío austriaco, vienés, y que todo el mundo debe haber leído, en la autobiografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer, él dice que en el colegio ellos, los judíos, dejaban las asignaturas más vulgares para los no judíos, es decir, para los cristianos, y el arte, las asignaturas artísticas y humanísticas eran propiedad de ellos, eran sus predios y solamente de ellos. Y yo me sorprendí cuando leo a Stefan Zweig, que había leído casi toda su obra, diciendo en su autobiografía, Stefan Zweig se suicidó en Brasil, no sé si fue en el 42, ahora se me olvidó. Bueno,
Él cataloga la ingeniería, el dibujo técnico y la ciencia. Se atreve a hacer eso porque los judíos también se quieren apropiar de los inventos científicos, pero él cataloga la ingeniería y el dibujo técnico, lo menciona mucho, como actividades inferiores que deben ser realizadas por cristianos u otros pueblos, pero para el pueblo judío era la literatura y las artes, y ahí no tenía cabida un cristiano o de cualquier religión que no fuese la judía. Y lo decían abiertamente, y estoy hablando de Viena y de Austria. ¿Y dónde nació Hitler? En Austria, en Linz, donde intentó entrar en la Academia de Artes Plásticas, en Viena, y lo rechazaron. ¿Lo rechazaron porque no tenía talento o lo rechazaron porque no era judío? Hay que tener cuidado al excluir a ciertos grupos o a ciertas personas de ciertos ámbitos. No se puede decir tú no puedes dar clases de historia de España porque tú no eres española, no naciste en España. Eso es peligroso. En mi caso yo no les voy a hacer nada. Yo lo que hago es que me río de ustedes. Pero Hitler sí hizo. Le prohibieron el arte, le prohibieron incluso la arquitectura. Y fíjense las cosas que pasan, ¿no? Y a mí me han prohibido, me han execrado, me han echado fuera del mundo poético venezolano y han puesto de poetas a unas judías que escriben malísimo. Y ahora están regresando a Europa y quieren volver a lo mismo, ¿no? El arte es para ellos. No, no, señores. Einstein no es el principal nombre de la teoría de la relatividad, ¿no? Es un italiano, ahora no recuerdo cuál. Pero es que ese italiano no era judío. Bueno, quedamos en que la bomba atómica primero la consiguen los Estados Unidos, ¿no? La utilización de la bomba atómica tenía los mismos objetivos que los bombardeos de ciudades enemigas con bombas convencionales, pero con el acicate de su inmenso poder destructivo, como lamentablemente demostraron las bombas arrojadas sobre Japón. En tierra, lo más destacado fue el uso masivo de carros de combate, es decir, tanques. Todavía en la Edad Media se les llamaba carros de combate. Cuando uno habla de las guerras de la Edad Media, uno suele decir carros de combate. Cuando habla de tanques, uno suele ya hablar de la Segunda Guerra Mundial en adelante. El uso masivo de carros de combate, es decir, tanques, donde se destacaba Alemania al principio, que utilizó los tanques en situaciones donde había una superioridad numérica del enemigo. Esta táctica de Alemania fue clave en la guerra relámpago, ya hablaremos de ella, durante los primeros meses de la contienda. En los años siguientes, los aliados perfeccionaron los tanques y los utilizaron en la guerra y terminaron haciendo tanques superiores a los tanques alemanes. Aparecieron otros armamentos individuales, entre ellos las armas antitanques. Claro, aparecen los aviones, aparecen la artillería antiaérea, aparecen los tanques, aparecen las armas contra tanques. Siempre es así, y los fusiles de asalto. Que si bien estas armas contra tanques y estos fusiles de asalto tenían al principio una precisión que no era demasiado buena, aumentaban enormemente la capacidad de fuego. En artillería, los alemanes tenían los cañones de las dimensiones más grandes, ¿no? Los cañones de mayor dimensión eran alemanes, aunque eran poco efectivos. En el mar, los submarinos,
que ya habían sido utilizados en la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, volvieron a tener una actuación destacada, al igual que los grandes buques. Más novedosa fue la utilización de portaaviones. En la Segunda Guerra Mundial aparecen por primera vez los portaaviones. Y estos portaaviones fueron utilizados sobre todo en la Guerra del Pacífico. Hay por ahí un juego que tiene décadas, un juego de estos de videojuegos sobre Guerra del Pacífico. Bien difícil de jugar, yo soy pésima en eso. Bueno, lo menciono por mencionarlo, ¿no? Estos portaaviones fueron determinantes en la Guerra del Pacífico, que enfrentó sobre todo a norteamericanos, mejor dicho, estadounidenses contra japoneses. También aparecieron otros barcos y lanchas utilizados para trasladar tropas y para desembarcos, para desembarcar en alguna playa a los soldados. Y hay que hacer mención de un invento nuevo muy importante, el radar. El radar fue un instrumento importantísimo para la guerra aérea y en el mar, porque mediante el radar tú podías conocer la posición del enemigo. Hubo muchas otras armas que no fueron empleadas por miedo a las represalias del enemigo. Tú no sabías si el enemigo tenía también de ese tipo de armas y peores que las tuyas. Y me refiero a las armas químicas y bacteriológicas que se utilizaron poco, a diferencia de lo que pasó en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, donde fueron más utilizadas. Esto de que repriman unas armas en favor de otros da un poco de risa cuando esto fue una masacre, la mayor masacre que ha vivido la humanidad, ¿no? Bueno, el desarrollo de la contienda. Lo voy a comenzar en otro video porque en este hablé de muchas tonterías que no tenían que ver con esto, ¿no? Pero sigue siendo el primer video de la Segunda Guerra Mundial. Ya vuelvo.